hicimos esto que molestó a muchísima gente y no saben lo contento que estoy. Me cayeron bots de Cuevas, pero vamos, Cuevas es el responsable de prensa del Observador y hace unos años era periodista, ahora es simplemente un arrastrado más. Y me cayeron bots, ya saben ustedes, yo estoy enojado con el Observador porque me dejaron de dar dinero cuando soy de los periodistas que nunca recibieron un céntimo de ningún gobierno, desde el PRI, bueno, el PAN no me tocaron porque ya estaba yo fuera de México, pero el PRI me ofreció dinero, no me ofreció. Un día llegó un mensajero y teníamos máquinas de escribir, estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de los años 80, principios de los 90. Y estaba yo en revista de revistas y tenía yo mi máquina de escribir Olimpia grandota donde hacíamos nuestras notas. Y entonces llega un mensajero de estos que vienen con casco y traje, no medio militar, pero sí de oficial de una dependencia de gobierno, saca un sobre, me lo pone en el rodillo de la máquina de escribir y se va. Y yo me dije, espera, ven aquí, ¿qué es esto? No, pues con los saludos del licenciado Fulanes. Siéntate. Veo dinero, en efectivo. Yo, dale un segundito. Marcábamos así, no así. Eran todavía teléfonos de los de disco. Entonces giré el disco las 6 veces necesarias para llamarle al licenciado Fulano. Digo, oye, licenciado, tengo aquí un mensajero tuyo que creo que está cometiendo un error. No, Mauricio, es una cosa de amigos. Dije, no, mira. Una cosa de amigos es que pues, mandes un perfume para mi mujer o una botella de vino para mis amigos, pues yo no bebo. En aquel entonces todavía de vez en cuando bebía. Que me invites a un concierto, eso es de amigos. El dinero es sucio, mano, y se presta a muchos malentendidos. Sí, ya, pero vas a tenerlo allí todas las semanas. Era el doble de mi sueldo en Excelsior. El doble. O sea, lo que me paga Excelsior en una semana, me lo pagaba 2 veces esta dependencia del gobierno del Distrito Federal, de lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ahí lo vas a tener al mensajero todos los viernes a dejarte el dinero. Dije, no, pues mira, no, yo no juego así, ¿no? Le estoy devolviendo el sobre al señor, que vea que no le falta dinero, si quieres hablar con él. Y no hay necesidad, hermano, mira, despreocúpate, pero yo simplemente no considero que esto sea correcto. Esto fue un viernes. Pasa el fin de semana. El lunes llego yo tarde a trabajar a la revista de revistas que está en el edificio de Excelsior, ahí en Reforma 13, me parece que es. Yo oigo un grito desde la oficina de mi director, ¡Schwarz! Uy, ya pensamos mal la semana. ¿Qué hiciste, hijo de tu tal? ¿Qué hice de qué? A ver, espérate, ¿qué fue esta vez? Sí, me metí en muchos líos. Me están llamando de todas las dependencias de gobierno y del PRI que si nos vamos a volver una otra revista de oposición. ¿Y yo qué culpa tengo que te llamen? Pues tienen tu teléfono, es su problema, tú eres el que es amigote de todos estos pillos. Es que le hiciste un desprecio al licenciado Fulanes y no le recibiste algo. Digo, no, Enrique, no era algo, era un sobre lleno de dinero, que yo para eso trabajo aquí en las mañanas y en las tardes tengo otro trabajo. Me las he arreglado para no vivir del periodismo, porque si no tendría que agarrar el dinero del licenciado Fulanes, ¿no? Y entonces me dice, no, pero es que así no son las reglas del juego. Eran las tuyas, no, las mías son estas. Si quisiera yo vivir del periodismo, trabajaría aquí de tiempo completo y tú sabes que solo estoy en las mañanas y en las tardes voy a hacer otras cosas de comunicación. Pues es que eres un... Se enojó muchísimo, pero al final pasó el asunto. Porque todo el mundo recibía dinero, efectivamente. Ahora solo lo reciben el Fisgón y Epigmenio Ibarra y el Monero Hernández y Rapé y La Jornada en pleno. Pues mira, pero siguen siendo la misma basura. Siguen siendo los que reciben dinero. Pero en fin, la gente me acusó de que como ya no te dan tu chayotote. Lo del chayote además es muy curioso, nadie sabe por qué se llama chayote. Y se los podría contar. Sí, tengo 3 minutos. Se llama chayote al dinero que se les da a los periodistas. Se cuenta, yo no sé, yo conozco la leyenda y se les cuento como leyenda. Porque en Excelsior, precisamente en la sección de sociales que todavía existía cuando yo estuve en el periódico en los años 90, se cubrían eventos de sociedad, los 15 años de Carmencita López Pardo. Y ahí estaban todos.
Y salía la foto y estaba el reportero y le preguntaba a Carmencita y le preguntaba a los papás y sacaba la nota. Era horroroso. La sección de sociales. Y en el pasado, en los años 60 o 70, había una responsable de la sección, la responsable de la sección de sociales se llamaba Rosario. Y en México a los Rosarios les decimos chayitos. Y entonces, para que saliera en primera plana, para que saliera en buen lugar o para que saliera la foto y no solo la nota, se casaron Pepe y Pancha. No, matrimonio fastuoso entre don José Frugispraquis y doña Francisca, la que trajiste. Y una nota a 4 columnas, para que les dieran más espacio en la zona de en la sección de sociales. La costumbre era que le dieran un sobre con dinero al reportero que iba a cubrir el evento social. Es asqueroso todo. Y entonces ella se llamaba, ¿cómo se llama? Se llamaba Rosario, le decían Chayito, y entonces él iba con el responsable, el que había invitado, el que había avisado al periódico que había esta actividad social importantísima, la inauguración de una galería, de una exposición de una señora que pintaba horroroso, pero era de la alta sociedad. Y entonces decía, vengo por lo de Chayito. Y cuando el dinero era poco, decía, es que es poquito. Entonces a lo de Chayito le empezaron a llamar el chayote. Y el chayote se le daba al de sociales. Y luego esto pues, fue subiendo por Excelsior hasta que todo el mundo recibía chayote. O casi todo el mundo, y estoy seguro que hay gente que no. Y uno de ellos era yo. Pero bueno, se enojaron mucho, pero le despedí. Andrés Manuel, ese hombre que nos traiciona a todos.